¿Cuántos de ustedes están con ese anhelo, con ese deseo de venir el día domingo a escuchar la palabra del Señor y resulta que el pastor no se presenta? Bueno, mis hermanos, hoy damos gracias al Señor porque durante estas 12 semanas nos ha estado alimentando consecuentemente en esta preciosa serie de vidas renovadas. Y hoy voy a finalizar la serie con el tema número 12, vidas renovadas con propósito. Iniciamos la serie con el tema vidas renovadas y hoy la vamos a terminar con vidas renovadas con propósito. Hay un propósito en esa renovación. Las características principales, hermanos, de una vida renovada son básicamente dos. Número uno, responsabilidad, y número dos, dependencia. Responsabilidad y dependencia. Y aquí se conjugan, hermanos, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y entre ellas no se excluyen. Dios es soberano, y si Dios es soberano, Dios tiene control absoluto sobre incluso nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pero en medio de esa inmensa gracia y misericordia del Señor, a Él le ha placido que también nosotros desarrollemos un carácter propio cumpliendo nuestras responsabilidades. Pero esas responsabilidades deben estar ceñidas, apegadas o adheridas a la dependencia. Debemos depender todo tiempo de Cristo. ¿Y por qué debemos depender, hermanos? Porque el hombre, escúcheme, el hombre habiéndose alejado de Dios, oscureció tanto, pero tanto su alma, que no solo perdió el concepto de Dios, sino que además se forjó otros dioses en su lugar. Y fabricaron entonces ídolos para sí en lugar de la verdad y en lugar del Dios existente. Hermanos, por eso tenemos que tener responsabilidades, pero tenemos que seguir siendo dependientes del Señor. Cuando el hombre quiso independizarse de esa voluntad soberana de Dios, entonces vino la rebeldía, entró la rebeldía, y con la rebeldía vino el pecado, y con el pecado la muerte. Por tanto, mis hermanos, una vida renovada es aquella que por la gracia de nuestro Dios y Creador ha vuelto a ser lleno del conocimiento de Dios, para que su luz disipe toda tiniebla y resplandezca en cada uno de nuestros corazones. Ese es el principio fundamental de una vida renovada con propósito: ser llenos de la plenitud de Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, cuando iniciamos esta serie, la frase bíblica con la cual iniciamos es que fuéramos llenos de todo el conocimiento de Dios. Y hoy voy a concluir dando un paso final. No solamente esa llenura del conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento de Dios en relación con esa intimidad debe llevarnos a la plenitud, a la llenura de la plenitud de Dios. Y una llenura de la plenitud de Dios es una vida renovada que desarrolla las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor, y hoy voy a compartirles dos textos: Gálatas 2:20, y luego vamos a ir a la siguiente carta en ese mismo orden que está allí en sus Biblias, que es la carta a los Efesios, al capítulo 3. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 20, y luego Efesios capítulo 3 a partir del verso 16. Vamos a honrar la palabra del Señor como es nuestra costumbre, amada iglesia del Señor, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gálatas 2:20 dice:
Con Cristo, ahí está proyectado, mis hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a Efesios capítulo 3, a partir del verso 16. Escuchen, porque el Señor se entregó por nosotros, por amor. Y dice aquí en el verso 16 del capítulo 3 de Efesios, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, escuchen, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Y aquí está, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén y amén. Padre amado, gracias te damos en esta bendita mañana, en este día hermoso que nos permite estar juntos, reunidos una vez más como tu cuerpo, Señor, para exaltarte, para darte a ti toda gloria, toda honra, Señor, pero también con el deseo profundo de seguir conociéndote, de seguir aprendiendo de tu palabra, de tu voluntad soberana, de tus virtudes, pero para que en el poder de tu Santo Espíritu también tú nos ayudes, Señor, a tener esa llenura de tu plenitud, oh amado Dios. Todo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, en primer lugar, permítame presentarle el contexto de la carta a los Efesios que Pablo aquí nos está presentando. Pablo está desarrollando su disertación acerca de la salvación. Y a partir del capítulo 2 de esta preciosa carta a los Efesios, dice que en primer lugar que somos salvos por gracia. En segundo lugar dice que la única manera de reconciliarnos es por medio de la cruz. Y en tercer lugar dice la razón por la cual el único medio y la única manera es a través de Cristo. Porque estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a las promesas y vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero a Cristo le plació venir y entregarse como un sacrificio vivo por cada uno de nosotros. Cristo ha creado entonces en sí mismo un nuevo hombre. Por eso, hermanos, el tema de toda esta serie, Vidas Renovadas. Y la vida renovada es a través de esa nueva creación que Cristo ha establecido en cada uno de nosotros a través de su obra redentora culminada en la cruz del Calvario. Por esta causa, dice Pablo en el capítulo 3, en el verso número 14 de la carta a los Efesios, dice Pablo, por esto doblo mis rodillas y clamo. Y en el verso 16, que lo presento nuevamente para que lo recordemos, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el poder, el ser, fortalecidos con poder en el hombre interior. Note, mi amado hermano, la forma en que expresa ese deseo el Señor de entregarnos, de darnos, de capacitarnos, de llenarnos de algo. Y Él dice, para que os dé. ¿Y qué es lo que el Señor quiere darnos? No como ahora muchos predicadores mantienen
en sus mensajes que el Señor quiere darnos es riquezas materiales, carros, casas, becas, miles y miles de dólares en cuentas. Esos son añadiduras, mis hermanos. Lo que el Señor quiere darnos, aquí lo dice claramente la palabra. ¿Y sabe por qué muchas veces nos dejamos engañar? Porque no leemos la palabra, porque no intimamos con el Señor, porque no tenemos esa devoción de buscarlo y de aprender de Él. Aquí dice con claridad, para que os dé. ¿Y en qué manera? Dice, conforme a la riqueza de su gloria. Y esa palabra conforme, básicamente él está diciendo, lo que Él quiere darnos es de acuerdo a su molde, por así decirlo. ¿Y cuál es el molde de Dios? Aunque mis manos hacen una figura tan diminuta y tan pequeña, porque es imposible que pueda hacerla en la inmensidad del universo y más allá de nuestra mente, hermanos. Pero Él lo que quiere darnos es las riquezas de su gloria en el hombre interior, en cuanto al espíritu, para que nosotros podamos tener una madurez, un crecimiento espiritual y atesoremos las verdaderas riquezas del reino de Dios. Hermanos, para entender este versículo, el número 16 del capítulo 3 de Génesis, es necesario que lo veamos a la luz de Gálatas 2:20. Y por eso traje Gálatas 2:20. Dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, esa excelencia de esa riqueza y de ese poder, de esa llenura de la plenitud de Dios, radica en el principio de que Cristo esté habitando en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, dice con Cristo. El problema es que se nos olvida qué es lo que sucede cuando venimos a Cristo. Y la palabra en esta mañana lo recuerda. Dice, estoy juntamente crucificado. Aquí tenemos un principio de transición, y en ese principio de transición es con Cristo y Cristo en mí. Con Cristo y Cristo en mí. Este principio de transición, no el anterior por ahí, este principio de transición es toda vida renovada con un propósito, debe transicionar, debe avanzar a un estado nuevo. Este principio de transición nos invita a transicionar, a avanzar, a no quedarnos estáticos, a no quedarnos allí en ese lugar, sino que debemos avanzar de ese principio de con Cristo a Cristo en mí. En otras palabras, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Hermanos, ahora mucho, y ese principio es ahora mucho más amplio y comprensible, pero también a un nuevo ser que está cubierto o que está investido de la plenitud del que lo llena todo, Cristo Jesús. Muchos, de cierta manera, mis hermanos, con Cristo y Cristo en nosotros, de alguna forma, esos dos conceptos están separados. Esos dos conceptos están separados. Y présteme atención para que pueda entenderme. De alguna manera, estos dos conceptos están separados. Muchos están con Cristo, pero pocos, o en pocos, Cristo está en ellos. Es muy fácil decir, yo estoy con Cristo, o yo soy de Cristo, o yo le pertenezco a Cristo. Pero es una cosa totalmente opuesta decir Cristo vive en mí o Cristo vive en nosotros. Porque eso demanda, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy ¿qué?
¿Estoy viviendo yo? No, estoy juntamente crucificado con Cristo. Hermanos, ese es el problema de la mayoría de los cristianos, que se nos olvida que cuando venimos a Cristo no es para quedarnos allí solamente en una declaración de fe, en una confesión de fe, en confesar nuestros pecados y recibir el perdón. Por su mera gracia somos perdonados, pero eso no es suficiente, hermanos. ¿Por qué? Porque había una corrupción y había una ley que nos era contraria, y la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entonces no solamente basta con confesar nuestros pecados, sino que tenemos que apropiarnos de esa muerte universal. Hay un pecado universal. Con Adán vino un pecado universal y toda la raza humana quedó contagiada, contaminada, heredó ese pecado universal. Y hay una muerte universal. ¿Y quién era el único que podía satisfacer esa muerte universal? Solamente Cristo. Y por eso espiritualmente nosotros, usted y yo, tenemos que decir con Cristo y hacerlo que nuestro yo esté crucificado con Él. ¿Para qué? Para que entonces Cristo pueda vivir en cada uno de nosotros. Es necesario entonces buscar esa conexión entre ellos, entre con Cristo y Cristo en nosotros. Y en ese punto de transición tiene un puente. Escúchenme, mis amados. Ese punto de transición tiene un puente. Y ese puente está ahí en Gálatas 2:20. Y está muy bien desarrollado en una sola frase que dice: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Hermanos, queremos avanzar, queremos transicionar, queremos pasar ese puente para que Cristo viva en nosotros. Entonces debemos reconocer que con Cristo, juntamente con Él en el Espíritu, fuimos crucificados. ¿Y para qué fuimos crucificados juntamente con Él? Para recibir el beneficio, nada más y nada menos que de ser resucitados juntamente con Él, de ser renovados, de que nuestra vida tenga un propósito, de que nuestra vida tenga un cambio y de que nosotros podamos disfrutar de todos los beneficios que nos ofrece esa vida llena de la plenitud de Dios. Este es el puente entonces que nos une a Cristo. Ya no vivo yo. Si recuerdan el principio que les dije la semana pasada a manera metafórica de muerte para vida, que sin muerte no hay vida. Si Cristo es nuestra vida y nuestro propósito es que Cristo esté en nosotros, entonces, hermanos, debemos negarnos. Y por eso la palabra dice: ya no vivo yo, porque ahora el que reina en nuestros corazones para nuestro bien es Cristo Jesús. Y hay otra frase que nos ayuda a entender esta relación de puente y que yo creo, o yo lo veo así de esta manera, yo lo considero como la clave. Y esa otra frase es: no yo, sino Cristo en mí. No yo, sino Cristo en mí. Pero parece que hoy en día a muchos cristianos es como si estuvieran diciendo: yo sí, Cristo no. Yo sí, es mi vida. Es mi vida, me pertenece. Yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiero. Yo tengo el derecho de disfrutar esta vida a mi manera. Hermanos, entonces ese no es un cristiano. O esa persona no ha entendido el mensaje de la cruz y necesita venir a su palabra, pedir perdón a Dios, y necesita que el Espíritu Santo de Dios lo convenza de pecado, de justicia y de verdad, y le ilumine la mente y el corazón para que pueda entender la obra redentora de Cristo en la cruz. No yo, sino Cristo en mí.
Así lo entendió Pablo. Hermanos, es importante para entender claramente el verdadero significado de una vida renovada con propósito. ¿Queremos tener propósito en nuestra vida renovada en Cristo? Entonces debemos tener claridad absoluta de que no se trata de cada uno de nosotros, sino que se trata de Cristo en nosotros. El haber muerto una vez para siempre con Cristo es permanecer muertos al pecado, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, mis hermanos. Pero hay muchos que parece que están más vivos que nunca al pecado. ¿Verdad? De verdad, hermanos. Y como lo he dicho tantas veces, no crea que siento un gozo y que disfruto decirlo, no. Me da dolor en mi corazón saber que muchos como que creen que la verdadera vida es revolcarse en el pecado y que están vituperiando la palabra de Dios, están menospreciando la sangre de Cristo, porque eso es lo que estamos haciendo cuando obstinadamente queremos vivir revolcándonos en el pecado. Estamos, hermanos, despreciando la sangre preciosa de Cristo. Estamos siendo apóstatas de alguna manera. Estamos en apostasía porque estamos negando nuestra fe al decirle sí al pecado y no a Dios. Y debe ser al contrario, mis amados. Es no al pecado y sí a Dios. Hermanos, todos de alguna manera tenemos áreas que se resisten a morir. Hay áreas de nuestra vida que se están resistiendo a morir. Y tengo que preguntarle, ¿qué es lo que quiere persistir en tu vida? ¿Cuál es esa cosita que se niega a morir? Y que no dice, no yo, sino Cristo en mí. ¿Qué es eso que se resiste a pertenecer a Dios? Hermanos, ¿a qué tienes que morir para que Cristo sea tu vida? ¿A qué cosa tienes que morir para que Cristo sea tu vida? El salmista lo entendió y lo recibió en su espíritu por revelación, más o menos como unos 950 años antes de venir Cristo. Y el salmista lo plasmó de esta manera, ese de no yo, sino Cristo en mí, lo plasmó de esta manera en el Salmo 115, verso 1. Salmo 115, verso 1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros, Señor, a tu nombre gloria, que no sea yo, que no sea nuestra vida la que se esté manifestando. Eso es lo que dice aquí el salmista. No yo, tú, Señor, tú, Jehová, tú, Padre eterno, Dios encarnado. Que no seamos nosotros, que sea Cristo manifestándose a través de cada una de nuestras vidas. Porque ya no vivo yo, ya no vivimos nosotros. Es Cristo en nosotros haciendo esa impartición de vida. ¿Entiende eso, mi amado? ¿Entiende eso, mi amada hermana? Por tanto, cuando Cristo el Señor regrese, y escúchenme, mis amados, en gloria y majestad, hará o completará esa transición de nuestros cuerpos mortales, de nuestros cuerpos corruptos, llevándonos a la inmortalidad gloriosa de los hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios somos los que vamos a estar allí delante de Dios, adorándole, contemplando su majestad. Hermanos, pero eso no es solo del día domingo a las 9 de la mañana. Eso es una tarea diaria. Y todos
Cada uno de nosotros no podemos descuidar esa salvación tan grande, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, y en las cosas más sutiles es cuando el enemigo viene y, como decimos popularmente, nos pone zancadillas, nos hace resbalar. Pero ahí es cuando viene el poder del Espíritu y nos toma y nos redarguye de tal manera que caemos en arrepentimiento y decimos: Señor, necesitamos ser llenos de la plenitud de ti, Señor. Seamos llenos de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo. Hermanos, y eso demanda responsabilidad y dependencia. Responsabilidad y dependencia. Ahora, hermanos, regresemos al texto en Efesios 3:17 para ir encaminándonos al final del mensaje. Dice en el verso 17: para que habite. Mire, todo esto que les estoy compartiendo, aquí la palabra lo dice con absoluta claridad. ¿Para qué es? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Nuevamente tenemos aquí un eco de Gálatas 2:20, ¿verdad? Cuando dice: para que habite Cristo por la fe. Y Gálatas 2:20 dice que ahora lo que vivo en la humanidad, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es lo mismo que está diciendo aquí en Efesios: para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En nuestros corazones. Porque nuestros corazones son los asientos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestra información, de nuestro conocimiento. Todo está allí en el corazón. Así que, hermanos, ¿quién maneja tu corazón? ¿Tu humanidad o el Espíritu Santo de Dios manifestando la vida de Cristo? Cristo en nosotros está produciendo un cambio continuo en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra existencia, con una sola finalidad. Y el texto lo dice: que estemos arraigados y cimentados. Hermanos, arraigados, ya lo he dicho varias veces en esta serie. Cuando nosotros estamos arraigados, esto tiene un fundamento posicional. Un fundamento posicional. Te dice la palabra que si tú estás arraigado y cimentado en el amor de Dios, entonces tú tienes una posición que te da autoridad, pero que te hace salir en victoria, porque eres hijo de Dios. Eso es arraigado y cimentado, un fundamento posicional. Y ese fundamento posicional es el inmenso amor de Dios. Se hace evidente entonces ese fundamento, ese arraigo y esa cimentación en la medida en que Cristo vive en nosotros. No yo, sino Cristo. El habitar de Cristo en nosotros es directamente proporcional a nuestra fe. El habitar de Cristo en cada uno de nosotros es directamente proporcional al nivel de fe en el que estés. ¿Tienes una fe fluctuante? ¿Tienes una fe débil? ¿Te dejas llevar con facilidad por la seducción? ¿Qué cosa te está debilitando? ¿Qué cosa te está sacando de una vida renovada con propósito? ¿Qué es lo que te hace salir de ese fundamento posicional en el que Cristo, con el poder de su Santo Espíritu, ya te ha puesto? Hermanos, y aquí viene el beneficio. Verso 18 y primera parte del 19. Escuche.
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, toda la iglesia de Dios, cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué cosa está hablando allí? Del amor de Dios. Y el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, no hay una medida en nuestro entendimiento racional que podamos tener para determinar con claridad la dimensión del amor de Dios. Y aquí está precisamente la dimensión del amor de Dios. Tenemos la dimensión del amor de Dios. Mis hermanos, la iglesia será capaz de comprender esta dimensión empleada en un sentido absoluto conforme a las riquezas de gloria de Dios dadas a nosotros por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo en el verso 16. Hermanos, esa dimensión en el sentido absoluto. Imagínense el universo. Imagínense el universo. Y allí en el universo podemos aplicar estas 4 dimensiones. No solamente en este recinto, en un lugar pequeño como este, se aplican esas dimensiones: lo ancho, lo largo, lo alto y lo bajo, lo profundo. Pero ahora vamos a una escala más grande, al Estado, y vamos a otra escala más grande, a la nación, y vamos a una escala a la máxima que tenemos, al universo. Y aún Dios es absolutamente más grande que todo lo que nuestros ojos pueden ver, porque Él lo llena todo. Ese es el absoluto de la plenitud del amor de Dios, con la cual Él quiere llenar tu corazón y el mío. ¿Lo entiende, iglesia? También denota, hermanos, el carácter todo abarcador de la plenitud de Dios representada en Cristo, controlada por Él y a su disposición. Es abarcador, hermanos. No hay espacio que quede vacío. Todo nuestro corazón debe ser lleno de la plenitud de Dios. No porque usted y yo tengamos esa capacidad de llenarlo. No, es por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu que viene y rebosa nuestro corazón. Por eso el salmista lo dijo: mi copa está rebosante, en ese salmo hermoso del 23. La copa del salmista rebosaba de alegría, porque allí junto a él estaba el pastor de pastores pastoreando su vida. ¿Y es que nosotros tenemos un pastor diferente al pastor de David? No, es el mismo. Su palabra lo dice en Hebreos 13:8, porque yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermanos, la universalidad de su poder, no solo llenando todo, sino que también ejerciendo autoridad sobre todas las cosas, porque Él es la cabeza y Señor de la iglesia. Y por si a usted se le ha olvidado, usted es iglesia. Así que Él es el Señor de tu vida. Hermanos, se relaciona esta dimensión del amor de Dios con lo que Cristo desea otorgar a la iglesia, otorgarte a ti. Y así como hay 4 dimensiones, 4 puntos que hoy los podemos analizar o comparar con los puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente, ¿verdad? Así también hay 4 cosas fundamentales que el Señor te quiere otorgar. Para ir finalizando, la primera de ellas es crecimiento. Crecimiento. Solamente cuando nosotros somos llenos de la plenitud del amor de Dios y nuestro corazón rebosa de alegría por su presencia, pero porque cada uno de nosotros nos estamos negando a vivir nuestra vida y a dejar que la vida todopoderosa y toda sabia de Cristo nos dirija, entonces vamos a ser llenos del conocimiento y vamos a alcanzar la madurez espiritual.
Crecimiento es sinónimo de madurez espiritual. Y voy a ser reiterativo. Y esa madurez espiritual se tiene que reflejar dándole siempre el primer lugar al Señor. No es que las prioridades van a dirigir mi vida. No, mi hermano. Ese es un concepto erróneo. Es que las urgencias, no. Lo prioritario es Dios, darle a Él el primer lugar. Y no voy a permitir que nada me desplace de hacer lo que yo tengo que hacer primero para Dios. Porque en eso consiste el crecimiento, en la madurez espiritual. En segundo lugar, empoderamiento. El empoderamiento a través de la plenitud de Dios, a través de su amor, es para impedir, escúcheme, que se deje influenciar de cualquier otro poder. ¿Por qué? ¿Por qué entonces nos saca del propósito? ¿Por qué nos distrae? ¿Por qué nos lleva a otro camino? Porque entonces nosotros nos estamos saliendo de ese lugar posicional, de ese lugar de cobertura, y nos estamos poniendo bajo otra autoridad y bajo otro poder. Y ese poder que ahora opera en los aires y en los hijos de desobediencia es el que va a terminar entonces dirigiendo tu vida y diciéndote: no, Dios espera primero esto. Dios espera, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es lleno de amor, Él te va a perdonar. Primero hagas esto. Mentira del diablo. Sí, mis hermanos. Empoderamiento para impedir que se deje influenciar de cualquier otro poder. En tercer lugar, satisfacción. Hermanos, en el medioevo o en la edad medieval, uno de los grandes siervos del Señor de esa época, en el siglo XII, fue Anselmo de Canterbury. Y Anselmo de Canterbury desarrolló una teoría, la teoría de la satisfacción. Y esa teoría de la satisfacción estaba basada en el concepto de honra. Y ese concepto de honra decía entonces: ofensa y dignidad del ofendido. Ofensa y dignidad del ofendido. Mi ofensa era tan grave dependiendo de la dignidad de aquel otro a quien yo había ofendido. Y nuestra ofensa, mis hermanos, fue tan grande, pero es que es infinitamente grande la ofensa tuya y mía contra el Dios Todopoderoso. Hemos ofendido infinitamente a Dios. Y la única manera de satisfacer esa dignidad de Dios era que Dios mismo viniera, se encarnara, Cristo Jesús se hiciera como usted y como yo, para que Él pagara esa ofensa, porque era infinita y ningún ser humano la puede pagar. Solo Cristo, Dios mismo, dándole nuevamente la dignidad al nombre de Cristo, la satisfacción, satisfaciendo la ira de Dios. Hermano, ninguno de nosotros podemos satisfacer la ira de Dios porque seamos muy buenos, muy bondadosos, muy dadivosos, muy misericordiosos. No, solo Cristo puede traer esa satisfacción. En Cristo entonces poseemos todo lo necesario para caminar en integridad. Así que ahora Cristo nos llena de su plenitud para que nosotros tengamos satisfacción en Él. Y si nosotros somos plenamente satisfechos en Él, entonces ya no hay ninguna otra cosa que queramos satisfacer para nuestro yo egocéntrico más que satisfacerlo a Él. Y en cuarto lugar, la plenitud y el amor de Dios nos lleva a disfrutar del acompañamiento, de su acompañamiento, para no quedar a mitad del camino en nuestra fe y conocimiento de Cristo nuestro Señor. Él está allí acompañándonos, su Santo Espíritu impulsándonos, porque somos, como dicen aquí, ayúdenme los jóvenes, lazy, ¿es la palabra correcta? Lazy, gracias mi hermano. Perezosos. Caminamos una hora y ya nos
espiritualmente, ya me canso. Y ahí tiene que estar el Espíritu fortaleciéndonos, acompañándonos, empujándonos para que no nos quedemos allí. Así que, mis hermanos, para terminar, la dimensión del amor, número 1 es crecimiento, número 2 es empoderamiento, número 3 es satisfacción y número 4, acompañamiento. Para que no seamos sacudidos y llevados por todo viento de doctrina y por las estratagemas del error humano, sino que permanezcamos firmemente arraigados y cimentados en el amor de Dios. Gloria sea tu bendito nombre. Y aquí finalizamos. Finaliza la disertación de Pablo en el verso 19, concluyendo: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y como punto adicional, despojémonos entonces de todos los rudimentos del mundo. ¿A qué estás apegado, hermano, hermana? ¿Qué te tiene allí sometido y esclavizado? Debes deshacerte entonces de esa cosmovisión del patrón de conducta que corresponde a una vida pecaminosa, y ahora debes dirigirla hacia Dios. Debes deshacerte de ese patrón de vida pecaminoso dirigido por el yo egocéntrico. Y en tercer lugar, debemos discernir entre los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Que el amor de Dios y la llenura y la plenitud del Señor en nuestros corazones nos den el discernimiento para renunciar a todos aquellos apegos, mis amados. Y concluyo con esto: en la medida que viva más en la plenitud de Cristo, en lugar que de acuerdo con los principios mundanos, aumentará la plenitud espiritual y por consiguiente viviremos vidas renovadas con propósito para la gloria de Dios. Amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo hermoso que nos permites regocijarnos, compartir tu palabra, llenarnos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Gracias por estos 3 meses en los que nos has hecho una impartición a través de esta serie de vidas renovadas, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, y en el poder de tu Santo Espíritu, que por lo menos la gran mayoría de estas verdades eternas, Señor, y los principios fundamentales que se han compartido, Señor, queden grabados en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, que es el que siempre nos recuerda y trae a memoria todo lo que hemos escuchado de tu palabra, en cada momento de debilidad, en cada momento en que nos quiera ganar los deseos engañosos, Señor, sea tu Espíritu ministrándonos, sacándonos del error y llevándonos a la verdad. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Señor les bendiga, mis amados. Tengan todos una bendecida semana. Amén. Vamos a seguir en esa disposición. Y vamos ahora a entregar, hermanos, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, que déjeme decir